Muy buenos días, Dios les bendiga. Esta es la segunda parte del profeta Oseas, que había quedado estructurado de esta forma el estudio. La segunda sección que tiene que ver desde el capítulo 4, el libro de Oseas tiene pues una colección de distintos oráculos bajo el tema del pacto, sus demandas y sus consecuencias. Inicia con el primer oráculo que contiene uh, una, un pleito del pacto de Dios contra Israel, lo cual vamos a lograr discernir como los moradores de la tierra. Y esto es muy importante porque el libro menciona moradores de la tierra haciendo referencia al pueblo de Israel y no a las demás naciones. Es muy importante para en el momento de contextualizarlo no podamos sacar de su contexto haciendo aplicaciones a asuntos de nuestra época. ¿Okay? Encontraremos en el primer oráculo una especie de la señalización al ritualismo del cual el pueblo estaba practicando. Se menciona una acusación, se menciona la evidencia que da Dios y la sentencia. La acusación de Dios tiene que ver ahí en el versículo 1 y 2. Vamos a leer: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ahí está el contexto, es los moradores de la tierra, pero de los hijos de Israel. Porque dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Okay? Esta es la acusación de Dios, no hay verdad, de la palabra hebrea emek, que tiene que ver a la confianza, la fidelidad que se debería demostrar entre cada uno de los hermanos israelitas. No hay misericordia, de el hebreo hesed, que es el amor recíproco donde se muestra la lealtad. Es ese amor leal que expresa en obediencia a la instrucción de la ley de Dios. Ni conocimiento, es la tercera acusación, que tiene que ver al conocimiento de Dios, pero no como una información, sino al conocimiento dentro de la práctica de una relación intrínseca muy íntima con Dios, de lo que expresa la Torá, reconociendo la soberanía de Dios. Las evidencias, ¿verdad?, están en la base del decálogo, en la base de los 10 mandamientos, en donde se presentan lo que el pueblo más bien hacía era contrario realmente a lo que demandaba los 10 mandamientos. El segundo versículo dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden. Entonces dice, en vez de verdad se ve el perjurar y el engaño, transgrediendo el tercero y el noveno mandamiento. Matar es violar el sexto mandamiento, no matarás. Robar viola el octavo mandamiento. Adulterar viola el séptimo mandamiento. Y homicidio tras homicidio, en el hebreo es tomado de la raíz de mh, que significa sangre con sangre. Toca, ¿verdad?, de la idea de la adoración pagana, violando el segundo mandamiento de que no se deberían de haber hecho para sí mismo, adorar dioses ajenos. ¿Okay? La sentencia está en el versículo 3, dice: por lo cual, esa palabra hace de hecho la síntesis de tanto la acusación como la evidencia. Por lo cual dice: se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo,
y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Esa es la sentencia. De manera futura en ellos era que la tierra estaría en lamentación, en luto, incluyendo como parte también de ese castigo a los animales. Hay un paréntesis en los versículos 5 y 6 donde muestran los crímenes de los sacerdotes. La acusación es en 3 pares que se da. Por ejemplo, vamos a leer, dice el versículo 5: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y aquí viene un texto que es muy citado por muchos de nosotros, lo cual dice el 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los sacerdotes no solamente se encargaban de ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Permítanme, voy a acomodar acá. Los sacerdotes no solamente se encargaban de todo el sistema de adoración, sino que también eran los responsables de enseñar la ley de Dios. También el rey, en su momento, cuando estaba el sistema de reinado, tanto en la monarquía como en el reino dividido, el rey tenía una copia de la ley de la Torá, ¿ok? Entonces eran los responsables. Y el primero inicia con la sentencia: haré padecer a tu madre. Podría entenderse esta expresión en 2 formas. Desde el contexto, ¿verdad?, del capítulo 2, en la figura de Gomer como la esposa haciendo referencia al pueblo, o como la amenaza de destruir la sucesión, ¿verdad?, sacerdotal. El crimen es la negligencia de los sacerdotes de no enseñar la ley de Dios, ¿verdad? El segundo par sigue con el orden inverso. El crimen es rechazar el conocimiento, el versículo 6, ¿no? Mencionar lo que dice el versículo 1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces el crimen, una vez más, es rechazar el conocimiento de Dios. La sentencia es que el sacerdote es rechazado, ¿verdad? Y es importante tener en claro que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es de la idea que no sabía lo que decía la ley, sino el hecho de que lo que decía la ley no lo estaban poniendo en práctica. De hecho, la palabra ahí en conocimiento es yadak, que lleva la idea o la referencia a una relación con Dios más que un conocimiento intelectual de Dios. Esto es, no es lo mismo conocer de Dios, que es lo que precisamente hacemos cuando estudiamos su palabra, es conocer de Dios, el carácter de Dios, los propósitos y designios de Dios. Y otra cosa es poner por práctica ese conocimiento que estamos recibiendo, que estamos conociendo de Dios en nuestras vidas. Eso es conocer a Dios, y eso es precisamente lo que el pueblo precariamente estaba padeciendo. Una de las cosas es que el liderazgo, que hablando de los sacerdotes, pues no enseñaban la ley y por ende no tenían la relación que demandaba hacia el pueblo a través del carácter expresado en la ley. Y el pueblo por ello pues fue castigado con la cautividad, hablando del pueblo de Israel. El tercer par, hablando de los crímenes mencionados, es: olvidaron la ley de Dios. La sentencia es que el pueblo, junto con la descendencia sacerdotal, terminarían en el contexto histórico en la cautividad.
Así el profeta contrasta la parte ritual y legalista del pueblo en su relación con Dios, diciéndoles, por ejemplo, en Oseas 4, 13 y 14, sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con ramera y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin estar en ese ejercicio de practicar lo que escucha de Dios, de su palabra, pues va a estar en una vida precaria, religiosa, sincretista, ritualista. Oseas 6:6 también menciona esta parte ritualista del pueblo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento, o sea, relación con Dios, más que holocaustos, ¿ok? Y esto también es citado, de hecho, por Jesús, allá en Mateo 12:7, cuando los discípulos estaban cortando espiga y los líderes fariseos, pues de manera legalista, citaban tradiciones para hacerle ver que era ilícito, ¿verdad?, sobre la integridad humana, el estar cortando espiga en día de reposo. Jesús le menciona precisamente esto: vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. Es algo muy importante entre los que creemos en Dios realmente, a no llevar a esa idea de una vida muy legal, muy de ritual, ¿ok? Y realmente no darle el significado a una verdadera relación con Dios, más que llevarlo a una vida de preceptos, a muchas cosas que al final son temas de opiniones. Y bueno, llevamos una vida donde todo es prohibido, pero hay cosas muy significativas que realmente nosotros no haciendo nos es pecado. O sea, 8:13 también menciona esta idea. Dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. O sea, habla de una vida tremendamente ejercitada dentro de una rutina religiosa. Esa es la ritualidad, ver las cosas de Dios como hacerlas porque hay que hacerlas, y no hacerlas porque realmente queremos agradar, queremos tener una no solamente buena relación con Dios, sino una relación transformadora de Dios en nuestras vidas. Estas palabras del profeta les anuncia que los sacrificios que ellos ofrecían a Dios eran solamente rituales que hacían de manera física, práctica, pero alejados del compromiso sincero con Dios y su pacto. De hecho, Jesús también en su ministerio menciona una palabra muy fuerte, muy dura, pero que es de mucho reflexionar como creyentes, el cual él dice, este es pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso tiene que ver a una vida muy ritual, muy legalista, ¿verdad? Y el pueblo pues había caído en este peligro, en este tipo de vida no íntima con Dios, sino solamente en una vida llena de apariencia, en la violación de los mandamientos de Dios, en su práctica. Por eso habla de perjurar, que eran promesas falsas, engañar, asesinar, robar y adulterar. No era más que ir encaminado hacia esa destrucción que le traería de ver la ley de Dios de manera ritual, de manera a la letra, ¿ok? Y no de manera espiritual, en una vida
intrínseca con Dios, en la práctica de la religiosidad, en lo familiar también se veía expresado en el pueblo y también en la parte económica, y lógicamente pues el impacto era la moralidad y sobre todo la espiritualidad del pueblo. La injusticia del pueblo, por ejemplo, en Oseas capítulo 7, versículo 8, ¿verdad? Ya hablando en el otro aspecto, acabamos de hablar del aspecto de lo ritual, ahora la parte de la injusticia que el pueblo hacía, pues el mismo profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Y esta expresión de que Efraín fue torta no volteada significa de manera literal, ¿verdad? Dentro de la alimentación o el proceso, como el israelita al final cocía una torta, la idea es que estaba incompleta, estaba cruda e insípida. En el contexto ya del profeta, hablando dentro del oráculo, Efraín representa a Israel porque fue una de las tribus prominentes en la época ya de Oseas, por el comercio, por la ubicación geográfica. Se había convertido esta tribu, que proviene de realmente uno de los dos hijos de José, se volvió prominente, se volvió poderosa, y lógicamente tomó mucho liderazgo, ¿verdad? Esta tenía condiciones estables, era firme, ¿verdad? Y saludable espiritualmente. Es una nación que no ha sido completada, esa es la idea. No ha sido una nación, un pueblo que estaba completo o estaba purificado por Dios, y por ende no es aceptable a los ojos de Dios. De hecho, de manera histórica, la tribu de Efraín se menciona unas 32 veces desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 14, versículo 8, comenzando por ejemplo en el 4:17, por ejemplo, habla de una influencia, ¿verdad?, de Efraín, o de la tribu de Efraín. 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo, ¿ok? Efraín es dado a los ídolos, es decir, se inclinaba a la idolatría. Era una de las tribus más prominentes de Israel. Empezó a ser vista como una representación principal del reino del norte, de las 10 tribus del norte, a partir del reinado de Jeroboam I, ¿verdad? Que reinó entre los años 931 910 a.C., ¿verdad? Él era de la tribu de Efraín, era capitán general del ejército de Salomón. Desde entonces, por su poder militar, económico y político, fue la más importante de las tribus del norte, la capital que se estableció, ¿verdad?, cuando Jeroboam dividió las tribus, no dejándolas ir a adorar a Jerusalén en el reinado de Roboam. Pues Jeroboam I hizo inclinar al pueblo hacia la idolatría, poniendo 2 becerros, uno en el norte de Israel, en Dan, ¿verdad?, y en la parte sur, en los límites de las tribus sureñas, o de la parte sur de Israel, en Betel. Estableció Siquén como la capital, y después también en el reinado dividido se compró una porción de tierra que es la parte de Samaria. No solo cometía injusticia social, sino que influyó mucho en la idolatría a las demás tribus de Israel por el establecimiento de esos 2 becerros. Esto lo puede usted leer en Primera de Reyes capítulo 12, versículo del 25, ¿verdad?, hasta el capítulo, versículo 30.
El profeta Oseas menciona las injusticias de manera general hacia varias personas, grupos dentro de Israel y hasta a su propio territorio. Por ejemplo, la opresión que emitía, ¿verdad?, hacia los pobres, lo podemos ver en el capítulo 4, versículo del 1 y 2 que estuvimos viendo. Y palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. También a la corrupción y justicia o acciones injustas, más bien. Oseas capítulo 10, versículo 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, ¿verdad? Reflejando la confianza que Efraín había influenciado al pueblo a través de sus propias fuerzas y ya no en esa dependencia de Dios, en sus armas más que en Dios, entendiendo que era Dios quien les ayudaba a ganar las batallas y de Jehová eran las victorias. Pues el pueblo al final, por esta tribu de Efraín, influenciado hacia esa idolatría, hacia esa injusticia, ¿verdad?, social, hacia esa precariedad moral, hacia esa autodependencia de ellos mismos, habían abandonado la idea de que por Dios eran todas las cosas. También podemos ver la injusticia en la parte judicial. Este es algo interesante porque también se imprimía esa injusticia y hacían que líderes injustos no solo explotaban al pueblo, sino que eran dados a los dioses falsos. Estamos hablando en el plano de una corte judicial. Por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 16 al 19 dice de la siguiente manera, dice: porque como novía indómita, indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Dice el profeta Oseas, ¿no?, hablando de este mensaje de líderes injustos, una vez más dado a los dioses falsos, la infidelidad a Dios del pueblo. Oseas capítulo 7, versículo del 2 al 6 dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodeará sus obras delante de mí están, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día, dice, de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendiendo su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duermen su hornero, a la mañana está encendida como llama de fuego. La idolatría los llevó a un sincretismo, así como lo escucha, y normalizar sus prácticas y ver desde sus perspectivas, desde su enfoque, desde su punto de vista, el pueblo, que Dios estaría contento. Imagínense qué clase de conciencia es la que tenía este pueblo en ese momento. Más textos sobre la injusticia social, el capítulo 10, versículo del 1 al 3, por favor, aquí pueden leer. Israel, dice, es una frondosa viña que de abundante fruto para sí mismo
que da, perdón, abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Ahí está la idea de esa idolatría, ¿verdad? Conforme a la bondad, dice, de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Esa es la parte del sincretismo, de ese yavismo, que es, digamos, la religión judía. Yavismo viene de Yahweh, ¿no? Y lo mezclaron con incensar a los dioses Baales. Y eso fue algo normalizado en ellos. Dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus hijos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? ¿Verdad? Es casi una idea de que la prosperidad material llevó a pensar al pueblo de Israel, y más a Efraín, que fue el que influenció, ¿verdad?, como una de las tribus prominentes, a una corrupción en la sociedad, con un aumento de sacerdotes y líderes que no estaban promoviendo la justicia. Por eso el versículo 3 es muy importante, porque lo que estaba era teniendo ese sincretismo en el corazón del pueblo. No se veía con claridad realmente esa relación que Dios demandaba con ellos. Se denuncia la idolatría y la falsa confianza por los bienes materiales, que los llevó a desenfocarse de Dios. Se llama a buscar a Dios y a actuar con justicia, lo que implica que anteriormente no se hacía, señalando una situación de injusticia social y precariedad espiritual. Otro texto, el capítulo 11, versículos 3 y 4, dice: yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Okay? Esto nos muestra cómo el pueblo, a pesar de las acciones de Dios, se apartó de la justicia y la fidelidad hacia la ley y los mandamientos de Dios. La parte cristológica tiene que ver a que la figura de la esposa infiel, Oseas fue enviado a casarse con una mujer fornicaria, ¿verdad? Ya vimos en la primera parte de ese estudio, y que le diera hijos de fornicación, siendo una metáfora de cómo estaba comportándose realmente Israel. Pero la esperanza es que en vez de ser castigado para siempre, tenían que pasar por un proceso duro, fuerte, que era la cautividad, pero que traería la bendición de ser purificado de sus malas conductas, de su mal proceder del pueblo. Así Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando su pueblo le rechazó como el Mesías, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, ¿verdad?, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios se mantiene fiel a sus promesas, aun cuando tanto el pueblo y tanto nosotros como los seres humanos, ¿verdad?, ya en una totalidad somos pecadores. Cristo aún así fue a morir a la cruz, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Oseas menciona 9 veces la palabra misericordia, tanto negativa como positivamente, en los versículos, en las porciones, por ejemplo, el 1.7, ¿no? El 1.7 habla: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. De una forma positiva, ¿verdad? Capítulo 2
versículo 19, y te desposaré conmigo, ¿verdad? Para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, ¿verdad? El versículo 23 dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Okay, versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama, ¿verdad? Ya habíamos hablado de qué significa Lo Ruhama, y diré a Loagmi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene este mismo sentir como hijos de Dios. Más que el ritualismo, venía a restaurar lo que se había perdido. Mateo 9:13, que lo habíamos citado anteriormente, dice, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el lenguaje de Dios, en la intencionalidad de Dios, como el esposo y Israel como la esposa, permite la comprensión, el entendimiento mesiánico en cuanto a lo que hoy en día entendemos como iglesia, y lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32, donde Pablo utiliza esa analogía de el matrimonio para hacer ver que Jesús es el esposo y la iglesia la esposa, y que Jesús se entregó por ella lavándola, ¿verdad?, en el agua de la palabra para purificarla y presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa. Un texto que puede apoyar en el Nuevo Testamento es Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Podemos ver profecías mesiánicas significativas, ¿verdad?, que se cumplieron. Por ejemplo, Oseas capítulo 11 versículo 1, cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto también lo utiliza el Evangelio, el escritor del Evangelio, que es según Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 2 versículo 15, cuando Jesús, estando niño con María y José, es llamado, ¿verdad? Es dado el mensaje de que quienes querían matar a Jesús pues habían muerto, y entonces lo llama estando ellos en Egipto. Oseas capítulo 13 versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esto tiene que ver a lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57, ¿verdad? Acerca de la muerte, dónde está, oh muerte, tu aguijón, etcétera, etcétera. Pablo lo utiliza enseñando la victoria de Cristo sobre la muerte, asociado a la resurrección de Cristo como el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad?, que da sobre la victoria de Cristo, ¿verdad?, sobre la muerte. También podemos verlo, Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice, ¿para qué sirve la resurrección?, ¿verdad? Entonces 1 Corintios 15, 12 al 17 responde a esta pregunta. ¿Cuántos poemas hay en el libro? Porque recordemos que pues hay un amplio porcentaje dentro de el tipo de literatura, ¿verdad?, que tienen los profetas, los 12, ¿verdad?, es poesía hebrea. Pues no hay una cantidad como muy específica, muy concreta, pero digamos en el capítulo 1, la historia de Oseas y Gomer, con líneas poéticas que usan metáforas del matrimonio y la infidelidad. También el capítulo 2 y 3 son profundamente poéticos, con metáforas del matrimonio, infidelidad y misericordia de Dios, que expresan la esperanza de restauración. Capítulo 6 del 1 al 3
hay un poema de arrepentimiento y esperanza de restauración. El capítulo 14 del versículo 1 al versículo 8 hay una porción poética que clama por arrepentimiento y describe la restauración y bendiciones de Dios con un lenguaje muy lírico y simbólico, ¿verdad? También parte de la enseñanza de estos profetas hablábamos de los tipos de paralelismos, y voy a solamente a mencionar al menos un par. El paralelismo sinónimo, que es la idea de que la segunda línea expresa la misma idea de la primera estrofa, ¿no? Con expresiones diferentes. Por ejemplo, Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Tiene que ver a la idea de sacrificio con holocausto. Misericordia tiene que ver con el conocimiento de Dios. Por ejemplo, también hay otro que dice: yo sanaré su apostasía, los amaré de pura misericordia, porque no podrán resistir a su Dios, en Oseas 14:4. La idea de sanar y amar por su misericordia es lo sinónimo dentro de este paralelismo que tiene el contenido de Oseas. El paralelismo sintético, que tiene que ver a esa idea de contrastar, ¿ok? La segunda línea contrasta la primera línea. Mi pueblo fue destruido, esa es la primera estrofa, porque le faltó conocimiento, ¿ok? Entonces la idea es que el pueblo fue asolado, fue castigado, fue llevado a la cautividad por no tener una relación íntima con Dios más que un conocimiento intelectual. Así, ¿verdad? Hay paralelismo emblemático también. Voy a mencionar, digamos, Oseas capítulo 10 versículo 1. Dice: Israel es una vid frondosa, sus frutos son para él, y cuantos mejores sean, más abundante será el fruto. La vid, o voy a explicar más bien, el paralelismo emblemático tiene que ver que la primera estrofa o la segunda, cualquiera de las dos, puede estar de manera literal, y la otra estrofa de manera figurada. En esta ocasión, la primera estrofa toma a Israel y utiliza una metáfora de la vid, ¿no? La compara con la vid y habla de frutos, sus acciones, y dice: y cuanto mejores sean, más abundante será el fruto. La vid es el símbolo de Israel, representando su prosperidad en cuanto a su vida relacional con Dios. Así pues hemos terminado esta segunda parte del profeta Oseas. Espero siga abonando las vidas, los estudios teológicos, y que sigamos siendo edificados por Dios en su palabra que estudiamos a diario. Dios les bendiga.